Vamos a pasar a estudiar ahora la antropología cartesiana, es decir, su tratamiento del problema del ser humano. La antropología que propone Descartes se enmarca en la tradición, por una parte, es una antropología dualista, como la que hemos encontrado en autores anteriores, porque distingue en el ser humano entre el alma, que sería inmortal, es la sustancia pensante, la res cogitans, ya digo, es inmortal porque es simple, es indivisible, no puede cambiar, no puede perecer, por tanto, posee la característica de la inmortalidad. Y otra característica también muy importante, como veremos luego en el problema de la ética, que es la libertad, el libre albedrío. Y por otra parte tendríamos el cuerpo, que según Descartes es una máquina compleja, construida por Dios. Es una concepción mecanicista del cuerpo humano. Por tanto, el cuerpo formaría parte de la sustancia extensa, de la res extensa, y se caracteriza, por tanto, por el atributo de la extensión. Descartes sostiene que ambas partes del ser humano son independientes y por tanto no necesitan la una de la otra para poder existir. Claro, esta separación radical que establece Descartes entre, por un lado, la sustancia pensante, por otro lado, la sustancia extensa, es decir, entre el alma y el cuerpo, por otro lado, serían dos sustancias distintas, plantea un problema muy importante que Descartes no llegó nunca a resolver adecuadamente, que es el problema de la comunicación entre las sustancias. Un problema que va a ser fundamental dentro de la antropología cartesiana. Repito, el problema de la comunicación entre las sustancias. El alma y el cuerpo, al ser sustancias distintas, al ser dos seres separados, aunque unidos entre sí de forma misteriosa, pues cómo se comunican entre sí, cómo es posible que un pensamiento del alma que es inextenso, que es inmaterial, ponga en movimiento un cuerpo que se caracteriza por la extensión y por ser material. ¿Cómo se comunican ambas sustancias? Hay que decir que Descartes nunca llegó a resolver claramente este problema, se va a convertir en un aspecto muy dificultoso de su filosofía. Para intentar dar salida a este problema y resolverlo de una manera satisfactoria, introdujo la glándula pineal. Descartes tenía conocimientos de anatomía bastante importantes por haber asistido a disecciones, incluso parece que las practicó él mismo, tenía conocimientos importantes de la anatomía humana y conocía que a la base del cerebro hay una pequeña glándula que es la glándula pineal. Esta sustancia que se sitúa a la base del cerebro sería la que pone en contacto ambas sustancias, al alma y al cuerpo, a través de los denominados espíritus animales. El concepto de espíritu animal era un concepto de la medicina de la época. Hoy en día hablaríamos de corriente nerviosa, pero evidentemente ese concepto no existía en la época. Esos espíritus animales serían unos corpúsculos materiales ínfimos, microscópicos, ¿no?, que circularían por el interior de los nervios y del cerebro, comunicando las órdenes del alma al cerebro y por tanto a los músculos. Pero evidentemente os daréis cuenta que esta solución no es especialmente lúcida porque los espíritus animales son materiales, son corporales, son extensos, por tanto estamos en el mismo problema, como el alma, que es inextensa e inmaterial, puede poner en movimiento algo material como son los propios espíritus animales. En base a este dualismo, Descartes va a construir su teoría de las pasiones del alma, que ya veremos es fundamental para estudiar su teoría ética, su moral, ¿no? Para Descartes, las pasiones del alma están causadas por el cuerpo, sin intervención de la voluntad, porque proceden de los movimientos del corazón, de la sangre, del sistema nervioso. Por tanto, las pasiones son, según las interpreta Descartes, emociones del alma causadas por el cuerpo. Distingue 6 emociones primarias en el ser humano, primitivas, que oscilan entre lo fisiológico y lo psicológico, ¿no? La admiración, el amor, el odio, el deseo, la alegría y la tristeza. Serían las 6 pasiones fundamentales que distingue Aristóteles. Y luego el resto de las pasiones surgirían de la combinación
de estas pasiones simples o primitivas. Por ejemplo, el temor pues, podría surgir de la admiración que nos produce un objeto, la sorpresa que nos produce, y el odio, es decir, el rechazo a ese objeto, combinado con la tristeza que nos da ese objeto al saber que corremos un peligro o que nuestra vida está amenazada. Por tanto, las pasiones complejas se componen de una combinación de estas pasiones simples. Descartes destaca en su antropología que el ser humano puede controlar sus pasiones, y para ello debe de modificar las condiciones físicas que las producen. Si dominamos las pasiones, dominaremos el cuerpo. Y esto puede hacerlo el ser humano porque dispone de libre albedrío, de libertad, que es la cualidad que Dios en el momento de la creación le ha otorgado y que es una de las características, junto con la razón, fundamentales del ser humano. Esta libertad le hace al ser humano superior a los animales, porque los animales, las bestias, como son artificios mecánicos, son máquinas muy complejas, están regidos por esos hilos de las pasiones que no pueden dominar porque carecen de alma racional, carecen de razón. Y en segundo lugar, el ser humano puede dominar esas pasiones porque mediante su razón puede clarificar sus ideas, puede adquirir ideas claras y distintas y así juzgar correctamente y no equivocarse a la hora de elegir. Por tanto, una persona, un ser humano dotado de una voluntad que esté orientada por ideas claras y distintas, obtenidas por medio de una aplicación correcta del método, y una aplicación seria, meticulosa de las reglas de ese método, que le ayuden a dirigir bien su espíritu, estará en condiciones de controlar mediante esas ideas claras y distintas y mediante su razón mejor sus pasiones y así podrá elegir más racionalmente y disfrutar de un grado más elevado de libertad. Por tanto, en la antropología cartesiana el papel de la razón sigue siendo fundamental como instrumento de control de esos factores de irracionalidad que provienen del cuerpo, de la sustancia extensa y que son las pasiones.